Comenzar nuevamente la grabación. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Mi nombre es Tamara Escobar y les voy a acompañar como monitora de esta clase durante las sesiones que vienen. Voy a estar acompañando al profesor Mauricio ahí con el soporte de la plataforma, algunas dudas, etcétera. Bienvenidos y bienvenidas entonces a la octava versión de la U socioambiental. Estamos muy contentas, como conversábamos con el profesor antes de iniciar la grabación. Este año son 24 cursos, así que nada, estamos muy contentos y les doy a todos la bienvenida. Esta iniciativa es organizada por ONG FIMA junto con la Fundación Friedrich Ebert. Y por medio de esta iniciativa buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía, ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas al medio ambiente, la gestión, normativa, gobernanza ambiental, entre muchísimas otras formas de relación entre la sociedad y la naturaleza. Eh, para facilitar el correcto desarrollo de la clase, les pedimos por favor que permanezcan con sus micrófonos silenciados. Y les pedimos si es que pueden y quieren mantener también sus cámaras encendidas, así el profesor también les puede ver y se hace un poco más entretenida la dinámica. El chat está habilitado en todo momento y si quieren ir preguntando pueden hacerlo también levantando la mano y por el chat voy a estar atenta para comentarle algunas preguntas al profesor que puedan ir surgiendo. Eh, Cualquier duda o consulta que tengan de cuestiones quizás más administrativas del funcionamiento del auto socioambiental en relación a la asistencia, a los certificados, pueden hacerlas directamente al correo usocioambiental@fima.cl y sin más, le doy el paso al profesor Mauricio Hernández. Ahí, Mauricio, tú puedes presentarte y ya comenzar con la clase de hoy. Súper, muy agradecido, Tamara. Bueno, primero quiero agradecer a todos a quienes están conectados en este curso sobre economía ecológica para el cambio climático. Estoy aquí un poco minimizando para poder ver bien la pantalla. Por aquí se me mueve un poco el... sí. Me presento, yo soy Mauricio Hernández, yo soy doctor en economía y profesor de economía ecológica de la Universidad de los Lagos. Esto es para quienes no son de Chile, es más hacia el sur de Chile, en la región de los lagos, para la redundancia, similar a la Patagonia Norte, muchas veces también se le conoce como de esa manera. Este es un curso de 4 sesiones. Es un curso bien introductorio. Gran parte del análisis conceptual es más bien de carácter más superficial. Tenemos muy poquito tiempo, entonces la idea es que podamos intentar ser golosos y tratar de abarcar lo que más podamos en estas 4 sesiones. Yo he reordenado algunos de los módulos para que queden un poco más mejor articulados. Entonces el módulo uno es directamente algunas ideas y algunas bases sobre cambio climático. La idea es que podamos tener un entendimiento un poco más amplio del que tiene nuestra actual ministra de Medio Ambiente sobre cambio climático. Luego le vamos a dar el paso, ¿cierto?, a principalmente cómo desde las configuraciones y los sistemas económicos moldeamos directamente el cambio en nuestros ecosistemas, el cambio en nuestros subsistemas climáticos y esta retroalimentación, ¿cierto?, es una retroalimentación mutua. O sea, el cambio climático moldea la economía y la economía moldea el cambio climático. La tercera sesión tiene una pequeña repasada por algunos instrumentos de política, especialmente en estos tiempos un poco más turbulentos sobre nuestros mecanismos de gobernanza. Y finalmente había dispuesto una sesión relativamente un poco más práctica sobre el análisis multicriterio, pero creo que haciendo una revisión, creo que la idea es que podamos ver una herramienta que es un simulador climático de dinámica de sistema y que creo que va a ser mucho más interesante y al mismo tiempo más útil para sus perfiles personales, profesionales, ya sea a través de enseñanza
o a través de distintos tipos de organizaciones civiles y para que ustedes también lo puedan utilizar. La plataforma se llama Roads y obviamente antes de la clase les voy a enviar gran parte del material y la página para que puedan ustedes bucear antes de que tengamos la clase. ¿Ok? Así que sin más preámbulos, yo voy a partir, voy a minimizar un poco por acá. Súper, aquí ahí sí. Accedió a la sala de espera. Paola Barrera, Tamara, tú me vas ayudando ahí con los nuevos integrantes. Entonces partimos directamente con cambio climático. Vamos a intentar hacer una breve revisión por algunas definiciones que son importantes. Vamos a intentar también profundizar sobre el concepto de balance energético y por qué el concepto de balance energético es importante para poder comprender desde una perspectiva sistémica el cambio climático, los últimos antecedentes sobre evidencia empírica, ¿cierto? Y la puerta de entrada directamente para pasar muchas veces a la perspectiva de economía ecológica, ¿ok? Lo primero que quiero mencionarles es que es importante cada vez que nosotros abordamos el cambio climático hacer primero una distinción que no está de más, que es una distinción con respecto a tiempo y clima. O sea, cada vez que nosotros observamos nuestro celular para saber cómo va a estar cómo va a estar la temperatura o si es que llueve o no llueve, lo que nosotros estamos haciendo directamente es observar el tiempo, que es una variable climática en un periodo determinado, generalmente dentro del corto plazo. Cuando nosotros nos referimos directamente al clima, estamos haciendo referencia a un cambio en una variable climática que tiene un patrón evolutivo, ¿cierto? Un comportamiento de largo plazo, de mediano o de largo plazo. Una propiedad, o por lo menos me interesa generalmente observar un comportamiento más estadístico sobre una variable. Entonces, cada vez que yo estoy observando el clima o cada vez que yo quiero intentar hablar directamente del clima, estoy haciendo referencia a un patrón, muchas veces estadístico, directamente de esa variable. Me interesa observar cómo ha cambiado el clima en 3 años, en 5 años, en 10 años, y que si ese patrón, cierto, presenta algunas variaciones importantes. Entonces, nunca está de más hacer esa distinción, generalmente entre clima y tiempo. Entonces, cada vez que nos hacemos referencia al cambio climático, lo que estamos haciendo es, ¿cierto?, hablar de un cambio más o menos de mediano de largo plazo, de alguna variable o de alguna fluctuación, generalmente en particular. Más aún si tengo, ¿cierto?, las distintas competencias o capacidades para poder determinar, ¿cierto?, el valor promedio, la variabilidad de esa variable, ¿cierto? Puedo tener muchos más antecedentes estadísticos para poder observar. ¿Ok? Lo segundo que es importante de hacer referencia es que gran parte del clima y los efectos de largo plazo han cambiado y generalmente cambian, ¿cierto? Por una dinámica intrínseca, por una dinámica interna. Es decir, el clima históricamente en nuestro sistema de soporte vital, en nuestro planeta Tierra, ha cambiado mucho antes de que nosotros habitáramos directamente este planeta. Independiente de la teoría evolutiva que nosotros creamos, nosotros podemos asegurar que en algún momento no estábamos en este planeta y ese planeta al mismo tiempo presentaba distintos sistemas climáticos que cambiaban y tenían un comportamiento dinámico entre sí. Entonces, hay un comportamiento principalmente o inherente a nuestro sistema Tierra entre los distintos subsistemas que interactúan y se configuran de distintas maneras y también hay una incidencia y también hay un efecto directamente por nuestra habitabilidad. O sea, por habitar directamente el sistema terrestre, nosotros nos involucramos, interactuamos con los distintos subsistemas climáticos y al mismo tiempo nos modificamos o, coevolucionamos y codependemos entre sí. ¿Ok? Esa es la segunda distinción que es importante tener en cuenta cada vez que nosotros comenzamos a hablar de cambio climático. Lo primero, ¿cierto?, es esta distinción muchas veces entre que entendemos por cambio climático como este efecto generalmente de variabilidad climática estadística de largo plazo sobre alguna variable en particular y entender que los sistemas climáticos per se tienen una dinámica interna y que al mismo tiempo esa dinámica, ¿cierto?, se ve
empapada o se ve de alguna otra manera interrelacionada por nuestra habitabilidad. O sea, hay un factor antropogénico dentro del cambio climático. ¿Ok? Mm. Tamara, tú me vas contando sobre las preguntas, bueno, para yo ahí me quedo solamente mirando las diapositivas. Sí, tú tranquilo, Habiendo yo dicho ahí eso, te interrumpo. súper. Habiendo dicho eso, es de suma importancia que nosotros tengamos en consideración, ¿cierto?, los elementos para poder detectar cuando un cambio climático, cuando un efecto o una variable climática se mueve por una naturaleza intrínseca o al mismo tiempo cuando una variable climática se mueve por algún grado de incidencia o algún grado de contribución, ¿cierto?, propia al factor humano. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Primero distinguimos entre estos elementos de corto plazo y estos elementos de mediano o largo plazo. Luego identificamos que hay un factor de naturaleza intrínseca y que también hay un factor antropogénico. Y segundo, que es súper importante observar cómo cambian y evolucionan las distintas variables climáticas en el tiempo y al mismo tiempo, por la redundancia, ¿cierto? La atribución, ¿cierto? La contribución que tiene cada uno de estos factores. ¿Ok? Entonces, obviamente, nosotros tenemos una incidencia en nuestros subsistemas climáticos y en nuestros ecosistemas que impacta no solamente el corto, el mediano, el largo plazo, sino que al mismo tiempo cambia gran parte de las propiedades estadísticas de una variable climática en el tiempo. Entonces, quiero partir por algunos ejemplos positivos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer el plan de reforestación de Medellín en Colombia, o bien ha tenido la oportunidad de estar ahí. Yo he tenido la oportunidad de estudiar ahí, entonces lo conozco un poquito más de cerca. Y es que ha sido noticia durante los últimos años, porque es un plan que también tiene un origen de alrededor de 15 20 años, si no me equivoco. Alguien a lo mejor lo puede conocer con más en profundidad y me puede corregir sin problema. Pero durante las últimas semanas y durante los últimos meses ha sido noticia porque gracias al plan de reforestación, gran parte de reforestación nativa, la ciudad de Medellín, ¿cierto?, ha logrado disminuir la temperatura promedio en alrededor de 2 a 3 grados. Y ya es un cambio que nosotros observamos a nivel de clima. O sea, gran parte de la variabilidad de la temperatura promedio durante los últimos años ha presentado, ¿cierto?, un patrón a la baja gracias a un programa de reforestación. Entonces, Medellín también tiene algunas condiciones que los hacen bien particulares, porque es una ciudad en valle, o sea, está envuelta en cordones montañosos, lo cual obviamente las propiedades de temperatura, perdón, los patrones de temperatura y los patrones de humedad también favorecen que crezca la vegetación versus a otros ecosistemas que pueden ser un poco más reacios o un poco más extremos. Entonces nosotros efectivamente aquí sí tenemos un grado de atribución que podemos identificar. Hay un factor humano que tiene una incidencia en este ejemplo positivo sobre un cambio, ¿cierto?, en la variabilidad climática de una variable en particular. En este caso, por ejemplo, la temperatura promedio. Al mismo tiempo, estos ejemplos que son positivos no son en gran parte los ejemplos que tenemos en mayor medida. Si alguno de ustedes vive, por ejemplo, en Santiago, si no me equivoco, este es el centro de Quilicura, y que ya tiene, o por lo menos que ya está, si alguno de ustedes ha pasado por esa zona, se dará cuenta de que el centro funciona generalmente como un polo gravitacional de calor. Entonces, gran parte de la actividad humana que se genera en ese espacio tiene efectos, ¿cierto?, climáticos, al menos lo que se ha mapeado dentro del corto plazo. O sea, todavía a lo mejor no podemos hablar de clima, pero probablemente si nosotros hacemos el seguimiento de la variable en algunos años siguientes, vamos a encontrar directamente la variabilidad. Y que un centro, ¿cierto?, por el uso intensivo de ciertos recursos, cambia gran parte de la distribución o la variabilidad climática en un radio no menor a 10 kilómetros. Entonces, es súper importante hacer una distinción de esa zona de Quilicura sin el data center, cuál es la variabilidad
que hubiese presentado con respecto a la temperatura, versus el otro escenario donde efectivamente hay incidencia de nosotros, hay un polo construido y que cambia gran parte del patrón, en el patrón evolutivo de cómo cambia las propiedades estadísticas de la variable de la temperatura en el tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, gran parte de este efecto, ¿cierto? Es importante poder hacer esa distinción. O sea, hay un efecto que naturalmente proviene de la dinámica interna del clima y de los subsistemas del clima, y al mismo tiempo hay un factor antropogénico. O sea, cómo nosotros nos enredamos, cómo nosotros, ¿cierto?, dependemos de ciertos subsistemas climáticos y los vamos moldeando mutuamente entre sí. Y eso tiene impactos en el largo plazo. ¿Ok? No alcanzo a ver bien. Ah, aquí por aquí está. Ahora, en todos los ecosistemas nosotros tenemos incidencia. Bueno, la última data ha mostrado que efectivamente tenemos incidencia en al menos, ¿cierto? En algunos subsistemas climáticos como la atmósfera, como la hidrosfera, como la criosfera, la litosfera o directamente la biosfera. Nosotros somos parte directamente de la biosfera. Estoy seguro que más de alguno ha visto un gráfico más o menos o un dibujo más o menos parecido, parecido en algunos de sus cursos de enseñanza. De hecho, este tipo de mapa muchas veces se enseña cuando nosotros estamos en primaria o en educación básica. Creo que nos enseñan cosas bastante importantes cuando todavía somos muy pequeños, no tenemos mucho nivel de maduración para poder procesarlo. Pero gran parte de estos mismos subsistemas climáticos están acá. Entonces, si nosotros miramos acá todo lo que tenga que ver con la atmósfera, podríamos, sistemas atmosféricos, ¿cierto? Nos quedamos directamente en esta zona. Todo lo que es litosfera, ¿cierto? Muestra todo el sistema terrestre, la Tierra directamente, o en otras palabras. Todo lo que es sistema hídrico, muestra, ¿cierto? Todos los cuerpos de agua, todo lo que es criósfera, que es directamente, ¿cierto? Todo lo que tiene relación directamente con nuestros cuerpos de hielo, y gran parte de la biosfera, ¿cierto? Que son todos los elementos vivientes de nuestros ecosistemas, donde también a nosotros nos incluimos directamente. Entonces, tenemos una incidencia. Cada uno de estos subsistemas climáticos tiene su propia variabilidad. Cada uno de estos subsistemas climáticos tiene algunas variables y propiedades estructurales o propiedades estadísticas que han cambiado con el tiempo. Nosotros estamos inmersos en estos subsistemas. Vuelvo y soy enfático al mencionar de que estamos interrelacionados directamente con la litosfera, estamos directamente interrelacionados con la atmósfera, y hay distintos tipos de ciclos que emergen de la interacción de estos subsistemas climáticos. Entonces nosotros somos parte de esto, ¿ok? Eh, bueno, esa es más o menos gran parte de definiciones conceptuales o al menos dentro del primer orden. ¿Por qué son importantes comprender? Porque cuando nosotros estudiamos cambio climático, lo que necesitamos es finalmente definir ontológicamente qué es lo que es el cambio climático. Entonces ya podemos tener una idea mucho más material de que efectivamente son la variabilidad, ¿cierto?, estadística de algunas variables que pertenecen a los distintos subsistemas climáticos, y me interesa observarlos, monitorearlos y observar el patrón en el tiempo. Y una forma para poder seguir aprendiendo, una forma para poder extraer conocimiento de estos sistemas, de estos subsistemas climáticos, es directamente el pensamiento sistémico. ¿Ok? Y el pensamiento sistémico nos proporciona un lenguaje, nos proporciona un traje, muchas veces para poder comprender, ¿cierto?, qué es el cambio climático, cómo afecta directamente a los subsistemas climáticos, cuál es el impacto muchas veces o cuáles son las relaciones existentes entre los distintos subsistemas. Y el pensamiento sistémico nos proporciona al menos dos conceptos que son sumamente relevantes, que es el concepto de stock y que es el concepto de flujo. Y esta pequeña imagen de una bañera llenándose con agua, aunque ustedes no lo crean, nos puede proporcionar mucho más conocimiento del que aparece simplemente en la idea, y nos va a tener o nos va a dar una imagen mental mucho más acabada de cómo funciona generalmente el pensamiento sistémico. Lo primero que yo quiero que identifiquen es que en esta bañera, ¿cierto? Todo este espacio
es, ¿cierto?, un elemento, un cuerpo material que almacena algo. Entonces, esa bañera lo que almacena directamente es una cantidad de agua, ¿cierto?, en un periodo de tiempo determinado. Eso es un stock. Cuando nosotros pensamos en stock, estamos hablando de una composición de elementos que nosotros podemos observar en un periodo determinado y existe acumulación. ¿Ok? Entonces, un stock naturalmente se mueve mucho menos. Es directamente el agua que queda almacenada en esta bañera. ¿Vale? Entonces, este stock tiene dos cambios, o este stock está generalmente conectado a dos flujos. Está conectado a un flujo de entrada, que es directamente la cantidad de agua que sale al girar la perilla, ¿cierto? Y está conectado a un flujo de salida. Entonces, aquí aparecen al menos tres principios que son importantes para poder comprender cuál es la relación del stock y el flujo. Si el stock de entrada, el agua que entra, es mucho más grande del agua que sale, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con el stock de agua en la bañera? Lo que debiese pasar, Se va a ¿cierto? Es tirar que el empiece a, ¿cierto? Va a incrementar el nivel de stock, va a incrementar el nivel de agua que está dentro de la bañera. Si es que el flujo de entrada es mayor directamente al flujo de salida. En caso contrario, si el flujo de salida, ¿cierto?, es mucho más grande, es como que este edificio o el tapón de esta bañera fuera mucho más grande que el flujo de entrada, ¿cierto? El stock se va a acabar mucho más rápido de lo que puede volver a llenarse. Entonces, el stock del agua va, ¿cierto?, va decreciendo directamente en el tiempo. Si justo el stock que entra, ¿cierto? La cantidad de agua que entra es exactamente la misma cantidad de agua que sale, ¿qué debiese pasar con el stock de agua? ¿Qué debiese pasar con el agua en la bañera? Debiese estableció. mantenerse, ¿cierto? Si el flujo de entrada es exactamente el flujo de salida, el stock de la bañera, el agua de la bañera, se va a mantener. Y esto también tiene un nombre, esto generalmente se llama equilibrio dinámico. Y estos conceptos son súper relevantes, aunque ustedes no lo crean, porque para nosotros son muy naturales, para nosotros son muy intuitivos, pero gran parte del pensamiento sistémico tiene que ver con cómo nosotros comprendemos directamente los stocks y cómo nosotros comprendemos directamente los flujos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cuando tenemos algunas ideas del mismo metabolismo biológico, a veces no está dentro de de los mejores ejemplos, pero nosotros para poder funcionar correctamente o funcionar adecuadamente durante el día, necesitamos ciertos insumos, ¿cierto? Necesitamos agua, necesitamos alimento, en el mejor de los casos tener una exposición, ¿cierto? Al sol, necesitamos aire. Y eso metabólicamente genera un pequeño motor dentro de nosotros para poder funcionar. Y al mismo tiempo hay una parte de toda la energía que nosotros ingresamos que se disipa en distintas maneras, que es absorbida. Y hay otra energía que se disipa, ya sea como evaporación, como sudoración. Y también al mismo tiempo por nuestras deposiciones sale una cantidad, ¿cierto?, de materia que es relativamente proporcional a la que nosotros ingresamos. Entonces, hay un stock de energía en nuestro cuerpo, donde también hay un flujo de entrada, que es directamente lo que nosotros nos alimentamos y nosotros consumimos, y al mismo tiempo también hay un flujo de salida. Dependiendo de nuestra alimentación también, ¿cierto? Ahí van a haber un poco más de materia o un poco más de flujo de entrada que va a quedar almacenado directamente en nosotros, si es que nuestro metabolismo o no tenemos una vida relativamente tan saludable o como quisiéramos tenerla, ¿cierto? El pensamiento de stock y el pensamiento de flujo no es solamente tener una idea de cómo cambia, ¿cierto?, una variable que presenta acumulación en el tiempo mediante los flujos de entrada y mediante los flujos de salida. Gran parte de los sistemas atmosféricos, gran parte del océano, gran parte de los suelos, gran parte de la biomasa, gran parte de la criósfera de nuestros sistemas de hielo funcionan bajo una lógica similar. Funcionan bajo una noción de stock y flujo, generalmente bajo las mismas propiedades del pensamiento sistémico. Nuestros suelos, ¿cierto?, tienen un flujo de entrada, tienen un flujo de salida. Nuestro océano tiene un flujo de entrada y un flujo de salida con respecto a la energía, ¿cierto?
Nuestra atmósfera tiene un flujo de entrada y un flujo de energía con respecto a las emisiones, por ejemplo. Entonces, ese principio de equilibrio dinámico es muchas veces uno de los principios que generalmente rigen a cómo funciona nuestro sistema, y con respecto a el propio balance de energía. ¿Ok? Entonces, vuelvo a hacer un pequeño corolario. Lo que tenemos una distinción directamente de lo que entendemos por clima. ¿Por qué es importante comprender o por qué nos interesa a nosotros comprender cómo cambian ciertas variables climáticas en el mediano o largo plazo? Cómo estas variables van cambiando su evolución, distintos tipos de patrones, donde nosotros podemos observar distintas propiedades estadísticas. ¿Por qué es importante hacer la distinción entre la dinámica interna de los subsistemas climáticos y también el factor antropogénico? Porque es importante pensar en el cambio climático como un problema de investigación sistémico, ¿cierto? ¿Qué significa generalmente o muy reducidamente el pensamiento de sistema, que tiene que ver directamente con los stock y los flujos? ¿Cómo cambia una variable en el tiempo? ¿Cómo cambia su stock, ¿cierto? Frente a cambios de entrada o frente a cambios de salida. Y eso, ¿cierto? En conclusión, nos lleva a este concepto de balance energético o nos lleva a este concepto generalmente un poco más utópico de condición de equilibrio. Porque si nosotros mencionamos que nuestros subsistemas, como la misma atmósfera o directamente el océano, funcionan como subsistemas o funcionan como sistemas, nuestro planeta Tierra también funciona como un sistema en su conjunto. Entonces, gran parte del planeta Tierra funciona bajo la misma lógica de un sistema, bajo la lógica de la acumulación, y este sistema, ¿cierto?, tiene, por lo tanto, un flujo de entrada y tiene al mismo tiempo un flujo de salida. Y ese sistema, lo que nosotros tenemos, o por lo menos lo que nosotros acumulamos, es directamente energía. ¿Ok? Entonces, por aquí creo que tengo esta imagen. Esta imagen me gusta. Entonces, si nosotros observamos esta imagen, que por aquí en los links aparece de donde muchas veces salen, ¿ok? Si nuestro sistema terrestre lo observamos directamente como un sistema, gran parte de la energía proviene directamente del Sol, ¿cierto? Como radiación solar, el flujo de entrada, una buena parte del flujo de entrada se absorbe, una buena parte de ese flujo de entrada también rebota, ¿cierto? Sale directamente como radiación solar. Todo lo que se absorbe, ¿cierto? Se transforma en stock. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro subsistema, nosotros podemos observar nuestra atmósfera absorbe energía, nuestro océano absorbe energía, absorbe radiación solar, nuestros suelos absorben energía, ¿cierto? Entonces, una buena parte de lo que nosotros absorbemos lo acumulamos. Y al igual que lo que ocurre con el cuerpo humano, cuando nosotros lo acumulamos, ¿cierto? Lo vamos degradando paulatinamente. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, nos alimentamos, no liberamos gran parte de toda esa energía dentro del corto plazo. O sea, nosotros nos alimentamos, absorbemos una buena cantidad de nutrientes que nos permite a nosotros funcionar de una manera biológicamente bien, y dependiendo del tipo de nutriente, ¿cierto? Vamos a poder utilizarlo por mayor cantidad de tiempo hasta que efectivamente lo podamos de alguna otra manera disolver, ¿cierto? O disipar de nuestro sistema biológico. Entonces, gran parte de la energía que nosotros absorbemos, ¿cierto? Sale, hay una parte que rebota y hay una parte que al mismo tiempo se degrada y sale como radiación, ¿cierto? Radiación infrarroja que nosotros no la observamos, que en otras palabras es como el calor muchas veces, ¿cierto? Y una buena parte también de esto nosotros se rebota directamente como energía disipada, ¿cierto? Entonces, no quisiera enredarlo, ni tampoco quisiera hacer mucho uso de algún... Aquí estoy. Aquí estoy, en el balance energético. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo funciona gran parte de nuestro sistema terrestre? Tenemos una entrada que directamente es un flujo de energía, es un flujo de energía que nosotros absorbemos una parte y otra parte también rebota. Todo lo que nosotros absorbemos, ¿cierto? Queda directamente capturado por nuestros distintos subsistemas climáticos y nosotros vamos a utilizar gran parte de esa captura en mediano o largo plazo. Entonces, al mismo ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestra alimentación, tomamos un desayuno, ¿cierto? Almorzamos y en la tarde muchas veces nosotros, qué sé yo, nos vamos a jugar a algún deporte, nos vamos a jugar a la pelota, vamos a liberar gran parte de esa energía que nosotros teníamos almacenada en el cuerpo. Y esa energía, esa radiación infrarroja, que como flujo de salida, ¿cierto? Aparece como evaporación, aparece como sudoración, aparece directamente como calor, ¿ok? Que es directamente esta radiación muchas veces infrarroja. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Se ha explicado relativamente bien o no tan bien? ¿Queda más o menos claro o no tan claro de cómo nosotros entendemos el clima, cómo nosotros hacemos una distinción con el efecto antropogénico, que no hemos todavía profundizado un poco más ahí, cómo nosotros tratamos el cambio climático directamente como un problema sistémico? Para poder hacerlo son muy útiles los conceptos de stock y flujo. El stock es una variable de acumulación, ¿cierto? Acumula algo, acumula energía, acumula un inventario, acumula agua dentro de una bañera, mientras que los flujos, ¿cierto? Son aquellas variables que modifican el stock en el tiempo. Las variables de flujo cambian generalmente, las variables de flujo de entrada cambian el stock, las variables de flujo de salida también cambian el stock y muchas veces es cierto que cuando tenemos flujos en la misma magnitud, el stock no presenta una mayor variabilidad, una variabilidad significativa, lo que nos lleva a este concepto de equilibrio dinámico. Ese equilibrio dinámico, que es bajo la lógica del pensamiento sistémico, también lo podemos aplicar al sistema terrestre. Entonces, bajo el lenguaje del sistema terrestre, hablamos de balance energético. Hablamos de este sistema, ¿cierto? Nuestro planeta Tierra, que almacena energía, que captura energía, ¿cierto? Em, que proviene de un flujo de entrada, que es directamente la radiación solar, y que el flujo de salida, ¿cierto? Es gran parte de la radiación que rebota naturalmente, y otra que nosotros absorbemos y que se degrada de una manera más lenta. ¿Ok? Hasta ahí. Parece ¿Mauricio? que hay algunas preguntas. Sí, cuéntame, Tamara. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Mariana Lagos pregunta respecto al concepto de tiempos de residencia. Tiempos de Si residencia, dice. Quizá era alguna palabra en el PowerPoint. mantenerse bien, bien, bien. Aquí tenemos que aclarar el concepto de tiempos de residencia. A ver, a lo mejor estaba más atrás. Tiempo de residencia. eh, tiempos de residencia. Estaba en el de la Ah, bañera. ahí en la bañera. ¿En la bañera? Sí, sí. Sí, ahí. Stock, flujos y tiempos de residencia. Sí, puede haber sido el tiempo, a lo mejor puede ser el tiempo en el que cambia en el stock en el tiempo. Perdón, que cambia directamente, ¿cierto? El stock en la bañera, la cantidad de agua en el tiempo, tiempo de permanencia, a lo mejor puede haber sido. Que cuando nosotros tenemos un stock, ese stock, que en este caso es el flujo de la bañera, está afecto a perdón, ese stock está afecto a dos flujos, uno de entrada y uno salida. La entrada es directamente el agua, ¿cierto? Que proporciona la cantidad de agua por alguna medida en segundo y que tiene como objetivo, ¿cierto? Llenar esta bañera. Y al mismo tiempo hay un flujo de salida que es, ¿cierto? Por donde muchas veces sale gran parte del agua almacenada. Cuando el flujo de entrada es más grande que el flujo de salida, vamos a llenar esta bañera y probablemente nosotros, ¿cierto? Rebalse. Cuando el flujo de salida es más grande al flujo de entrada, vamos a tener vamos a vaciar esta bañera mucho más rápido, ¿cierto? Y por mucho que, ¿cierto? Le coloquemos mayor cantidad de agua, si el flujo de salida es más grande, ¿cierto? Vamos a perder gran parte de ese stock. Mientras que si el flujo de entrada, ¿cierto?, es equivalente o es similar al flujo de salida, vamos a estar en una situación de equilibrio dinámico.
donde gran parte del agua que permanece en esa bañera se va a mantener más o menos estable. Esos fueron los conceptos más o menos que explicaba. El pago de con información de la aplicación hace que se entienda súper bien. No sé si ahí se explicó mejor, ahí me cuenta, ¿cierto? Vale, ahí me van contando. Entonces, esto nos lleva al balance energético. Pasamos, una vez que nosotros entendemos que efectivamente hay un cierto grado de equilibrio dinámico, pasamos a entender un siguiente concepto que es importante, que es directamente el efecto invernadero. ¿Ok? Y que bajo la misma lógica de un stock, que bajo la misma lógica de un flujo de entrada y un flujo de salida, lo que nosotros, ¿cierto?, podemos identificar es lo que comúnmente se le llama muchas veces dentro del efecto invernadero. Voy a tratar de explicarlo más o menos en simple para no confundir con algunos conceptos. Em, Gran parte de la energía que ingresa a nuestro planeta, ¿cierto? Ya dijimos que ese representa el flujo de entrada y el flujo de salida, ¿cierto? Una parte de esa energía rebota directamente, tiene un nombre que lo tengo un poco más adelante, rebota por efecto de las nubes, rebota por efecto de reflejo, ¿cierto? Naturalmente esa radiación rebota y otra parte es absorbida. Y uno de los componentes que generalmente absorbe gran parte de esa radiación, ¿cierto? Son nuestros subsistemas climáticos y entre ellos, entre nuestro sistema atmosférico, nosotros encontramos gases de efecto invernadero que también absorben esa radiación. ¿Ok? Algunos gases, y el que más, por ejemplo, del que más hablamos o el que más se habla muchas veces, ¿cierto? Es el carbono. Otro gas que también está presente en nuestra atmósfera y que también captura radiación solar, ¿cierto? Es el metano. Entonces, ¿cuál es más o menos la función o qué es lo que hacen estos gases? Primero, es que estos gases existían antes de nosotros. Eso es lo importante que tenemos que definir. Antes de que nosotros nos interrelacionáramos de una manera mucho más activa, estos gases, ¿cierto? Interactuaban, estos gases existían sin nuestra presencia. Y estos gases, ¿cierto? Capturan una parte de la radiación solar. ¿Y qué es lo que hacen? Al igual como en nuestro cuerpo, ¿cierto? Almacenan esa energía y la van liberando de una manera paulatina. Lo que en estricto rigor también produce un efecto calorífico, o sea, produce calor. Entonces nosotros, no sé si ustedes se han dado cuenta muchas veces que, por ejemplo, trabajaron todo el día, no tomaron a lo mejor un desayuno o no comieron a lo mejor un almuerzo relativamente nutritivo, ¿cierto? Y tienes más frío. No sé si les ha pasado a lo mejor ese efecto. Bueno, va a depender también de otros elementos, pero porque gran parte de su sistema metabólicamente no tiene insumo, no tiene un flujo de entrada para poder generar calor. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es movernos, bailar, por ejemplo, ¿cierto? Alguna actividad física, nuestro cuerpo vuelve a incrementar el calor y ese calor no sale directamente desde la nada, nace de nuestra reserva, de lo que nosotros tenemos absorbido que en nuestro sistema biológico de manera natural por alimentación anterior. En otras palabras, también no es el mejor ejemplo, pero muchas veces sí, en mi mismo caso, por ser gordito, tengo mejores reservas, ¿cierto?, de calor. Entonces, con los gases de efecto invernadero pasa más o menos lo mismo. Capturan la radiación solar, ¿cierto? Y liberan calor de una manera paulatina. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es más o menos el efecto invernadero? Lo primero es que estos gases que han existido siempre también han permitido que prospere la vida en la Tierra. Porque sin poder conservar calor, nosotros estaríamos en un sistema que es totalmente hielificado, donde gran parte de la prosperidad biológica, ¿cierto?, no podría florecer. Nosotros necesitamos un rango de temperatura para poder prosperar. Cualquier proceso, para quienes les gustan los procesos de alimentación y de fermentación, sabrá que necesitamos, para poder fermentar adecuadamente, necesitamos una temperatura promedio entre, qué sé yo, entre 23 a 25 grados, que es como la temperatura ideal para el pan, para los distintos tipos de fermento. Entonces, estos gases también al mismo tiempo juegan ese rol de poder conservar calor. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que naturalmente, como dijimos en un principio, el sistema climático lo genera por sí solo, pero también el efecto antropogénico. Nuestra contribución, nuestra atribución, también ha generado gases, ¿cierto? Los mismos gases,
de una manera mucho más acelerada. Nos vamos acercando más o menos a esa parte, pero es importante tenerlo en mente. Entonces, naturalmente los subsistemas climáticos ya no solo generan estos gases de manera natural, sino que al mismo tiempo nosotros, a partir de distintas actividades humanas, y principalmente actividades económicas, entonces también incrementamos esta producción de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, al existir mayor cantidad de gases de efecto invernadero, se captura mayor calor, ¿cierto? Y estos gases, como tienen una duración, no es una duración corta, sino que tienen una duración muchas veces de almacenamiento, suben generalmente a la atmósfera y producen, o por lo menos engrosan, ¿cierto? Gran parte de, esto es un ejemplo más o menos material, pero nosotros no lo vemos muchas veces, pero en términos gaseosos existe, es como engrosaran gran parte de una de nuestras capas atmosféricas. Entonces se liberan en tiempos mucho más largos y van generando, ¿cierto? Un efecto como una placa, generalmente calorífica. Entonces, ese es gran parte del efecto invernadero que proviene muchas veces de cómo nosotros, ¿cierto? Hemos acumulado cierto tipo de gases, donde hemos incrementado la entrada, ¿cierto? Pensamientos sistémicos, hemos incrementado el flujo de entrada de este cierto tipo de gases, se acumula mayor cantidad de gases, se acumula un stock de gases, y la salida, ¿cierto? Es mucho más pequeña. Entonces, ese balance energético queda mucho más desequilibrado. Y al existir un balance energético desequilibrado, cambian gran parte de los otros subsistemas climáticos que nosotros hemos mencionado. ¿Ok? Voy a cambiar un poco este aquí. Entonces, este es como una especie de chiste, ¿cierto? Porque mira, mira ese hueco, tiene una forma de nube. Y es que gran parte de nuestras actividades humanas, vamos para allá, pero antes generalmente me gusta un poco más dejar en claro esta parte más climática. Gran parte de nuestros gases de efecto invernadero están aquí, ¿cierto? Dicen por ahí que una buena parte de, si los gases fueran de color, ¿cierto? Nosotros pudiésemos tener, o sea, que los gases fueran de un color, pudiésemos tener una percepción al cambio mucho más pronunciada que la actualidad. Como no tiene, como nosotros muchas veces no los vemos más que algunos gases de color blanco. Entonces, estos gases que están acá se acumulan, ¿cierto? Y todos estos gases empiezan a conservar calor, empiezan a capturar gran parte de la radiación solar y se empieza a distribuir entre distintos gases. Entonces, todo esto efectivamente sube, ¿cierto? Y van engrosando gran parte de esta capa. Esto es un poco más técnico, no es necesario a lo mejor profundizarlo ahora. Lo único que yo les puedo mencionar sobre el forzamiento radiativo es que gran parte de esos gases que nosotros emitimos, ¿cierto? Por actividades humanas, que capturan mayor cantidad de radiación solar, que se acumulan entre sí, como no, pensémoslo de una manera, como no revientan de manera inmediata, ¿cierto? Se van acumulando y casi como que se anidan. Y ese efecto produce naturalmente de que la emisión, ¿cierto?, de un elemento adicional de gases de efecto invernadero tiene un efecto en la acumulación mucho mayor. Entonces, gran parte de lo que nosotros emitimos, ¿cierto? En términos de gases de efecto invernadero, que está lo que se emite naturalmente y lo que nosotros emitimos, eh, se articula o se ancla muchas veces a una capa que mientras más gruesa está, es mucho más difícil de poder deshacer. O es mucho más difícil de que se pueda de alguna manera liberar el calor que mantiene capturado. Eso es lo que nosotros conocemos como forzamiento radiativo. Y es importante comprenderlo, también es un concepto que existe bajo la misma lineamiento de cambio climático, en particular porque lo que nos dice de manera intuitiva es que uno no sube, por ejemplo, de peso de la noche a la mañana. Uno no sube de peso. Creo que mis ejemplos están bien cargados a la biología,
Pero uno no sube de peso de la noche a la mañana, aunque uno crea que sí. Uno puede muchas veces verse al espejo de un momento a otro y decir, oye, efectivamente parece que he subido de peso, me ha cambiado directamente desde la última vez que me subí a alguna balanza. Pero aunque no lo crea, ¿cierto? Uno no sube de la noche a la mañana. Por lo tanto, también es un poco ingenuo pensar de nosotros que va a bajar de peso rápido. Y como uno no sube de la noche a la mañana, hay distintos cambios, ¿cierto? Microcambios que se fueron acumulando, ¿cierto? Día tras día. Distintos tipos de decisiones que nosotros a lo mejor tomamos. Hoy a lo mejor salgo a correr o no salgo a correr. Hoy me como otro dulce o me como otro dulce. Como un poco más, como un poco menos. Tengo alguna enfermedad genética, ¿cierto? Distintos tipos de factores. Y en un momento me miro al espejo y me encuentro generalmente muy distinto a como estaba anteriormente. Y ese cambio no ocurrió de un día para otro. Ese cambio ocurrió en el tiempo, ocurrió de manera acumulativa. Entonces, generalmente intentar bajar de peso, por eso cuesta tanto, porque no va a ocurrir de la noche a la mañana, sino va a ocurrir también de una manera acumulativa, donde yo generalmente acumule distintos tipos de hábitos y me permite a mí a lo mejor lograr el peso que me mantiene sano. Entonces, ese pensamiento o esa lógica es relativamente equivalente cuando yo pienso en los gases de efecto invernadero, en el efecto radiativo, que todo lo que nosotros hemos hecho en emisión se ha acumulado a tal punto que genera un efecto, ¿cierto?, que no es tan difícil desarmar de la noche a la mañana. Porque gran parte de esa capa, esa nueva capa atmosférica entre gases de efecto invernadero que conservan calor, se acopla de tal manera que se refuerza. Entonces, cada vez que nosotros mantenemos gran parte de nuestra misma forma de vivir o de distintos tipos de actividades que en este caso generan gases de efecto invernadero, refuerzan nuevamente esa capa. Y no es tan fácil desarmarla. No es tan fácil pincharla. Pincharla, ¿cierto? Liberaría una ola de calor que directamente, probablemente las otras capas que nosotros tenemos a nivel atmosférico no sean generalmente capaces de poder liberar de una manera ecológicamente coherente. Entonces, ese efecto acumulativo, que también es relativamente sencillo de pensar en este ejemplo del peso, es lo que nosotros hablamos muchas veces del forzamiento radiativo. Y no es tan fácil poder identificar ese forzamiento radiativo. No es tan fácil poder desarmar ese forzamiento radiativo. ¿Ok? 19:49, estoy aquí monitoreando el tiempo. Ya, creo que hasta por aquí he explicado gran parte de los conceptos más difíciles, así que por aquí a lo mejor tomo un pequeño respiro para no sonar tan aburrido ni un latero durante estos 90 minutos o un poquito menos. Voy a mirar el chat, qué es lo que sale por acá. Yo soy muy fría lenta, anotaré comer mejor. Claro, efectivamente hay un efecto directamente en nuestra alimentación por el proceso metabólico que nosotros generamos. Hace muy poco también salió un muy buen estudio que habla sobre el estrés y el cortisol, la relación del estrés y el cortisol y la generación de calor. Entonces, llegando generalmente a la noche, y si uno tiene mucho frío, probablemente también tenga ciertos niveles de estrés y de cortisol un poco más altos en el cuerpo. Como decía, la capa acumulativa de calor es directamente el efecto invernadero, ¿cierto? Que engrosa, ¿cierto? Esta capa directamente tiene distintos tipos de nombre, pero es la primera capa dentro de antes de la atmósfera. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice más por acá? Desembocadura del río Andalien, que se mezcla la salida del río, intermedia el agua de la bahía, mayor presencia de agua río. Río descrito puede tomarse como analogía. Eh, ya, mira, comentarios que generalmente estén un poco más, comentarios que estén un poco más extensos. Lo dejo un par de minutitos al final de la clase para poder abordarlo. Entonces, vuelvo a hacer un pequeño resumen. Importante comprender esa distinción entre clima y tiempo. Cuando nosotros hablamos de el clima, estamos hablando de un cambio, ¿cierto?, en el patrón de una variable en un mediano o largo plazo. Es sumamente importante comprender si ese cambio en el patrón de la variable corresponde a la dinámica interna de los subsistemas climáticos
o corresponde directamente a, ¿cierto?, actividad antropogénica, actividad humana. Ahora, nosotros dentro de este spoiler, esto está enmarcado, ¿cierto?, en una firma, dentro de un curso de cambio climático, depende muchas veces de de nuestra interrelación, ¿cierto?, natural. Gran parte de este efecto de cambio climático, y una vez que nosotros comprendemos esta atribución, es importante que nosotros apliquemos algún pensamiento, alguna forma de comprender este fenómeno para poder no solamente interpretarlo, sino que al mismo tiempo derivar nuevo conocimiento. Y por eso el pensamiento sistémico es tan útil, porque el pensamiento sistémico nos permite, ¿cierto?, distinguir entre stock y flujo. Cuando nosotros entendemos esa distinción, podemos tomar, ¿cierto?, la atmósfera, los océanos, los sistemas terrestres, los cuerpos de hielo de la misma manera, ¿cierto? Son sistemas que generan acumulación, que presentan un flujo de entrada y que al mismo tiempo presentan un flujo de salida. Cuando nosotros hablamos del sistema terrestre en general, ¿cierto? Hablamos de nuestro planeta, nosotros también podemos utilizar el pensamiento sistémico para pensar que nuestro planeta Tierra es un sistema que acumula energía, que ingresa energía como un flujo de entrada y que al mismo tiempo también, ¿cierto?, existe un flujo de salida. Como ya vimos en alguna gráfica anterior, no toda la energía sale. Hay energía que rebota directamente como radiación solar y hay otra energía que se captura. Gran parte de nuestros subsistemas capturan también una energía y la liberan como calor. ¿Ok? La liberan como radiación infrarroja, que en estricto rigor es, o sea, o que en palabras más simples es calor. Quienes capturan esa energía, muchos de ellos son gases. ¿Cierto? El océano es un capturador natural de energía, pero también una buena parte son los gases, ¿cierto? Esos gases que la dinámica interna los genera, pero también la actividad humana los genera, cuando se multiplican esos gases sin control, capturan mucha más energía de la que debiesen capturar, ¿cierto? Se acumulan generalmente en la atmósfera y generan este efecto de efecto invernadero. Como estos gases mantienen calor de una manera, no la liberan de una manera rápida, ¿cierto? No es tan sencilla que las liberen, la liberan de una manera paulatina, ese efecto que nosotros definimos acá, ese efecto, nosotros definimos como forzamiento radiativo, es mucho más difícil de desarmar, porque esa acumulación, ¿cierto?, no se realizó de la noche a la mañana, es una acumulación que tiene fuerza. Entonces, esa pequeña capa que se va engrosando, ¿cierto? Produce este efecto invernadero. Ese efecto invernadero, bueno, se ve reducido muchas veces a cada vez que nosotros vemos las noticias y vemos el apartado del tiempo, y aunque ustedes no lo crean, cuando aparece acá, ¿cierto?, la temperatura mínima y aparece la temperatura máxima, lo que nosotros estamos observando directamente es una variable de respuesta, es una variable de salida que es directamente, ¿cierto?, el monitoreo de una temperatura promedio en distintas comunas de nuestro país, en distintos centros de captación, o sea, de monitoreo ambiental. Y cuando podemos observar esa temperatura, ya tenemos una idea de que gran parte de ese cambio en la temperatura proviene, ¿cierto?, de un efecto climático mucho más profundo de distintas interacciones entre gases de efecto invernadero, ¿cierto?, de concentración, de radiatividad, de cómo esto muchas veces se articula o genera estos desbalances energéticos. Nosotros muchas veces nos despreocupamos, vemos directamente cómo va a estar el tiempo en un periodo determinado, la temperatura mínima y la temperatura máxima, pero todo lo que está detrás de cómo se genera gran parte de esa temperatura proviene directamente de estos procesos climáticos. Entonces, cuando nosotros observamos el cambio en las temperaturas promedio, ¿cierto? De una manera prolongada y de una manera constante durante el último tiempo, ¿cierto? Podemos ya comprender de que esos cambios también provienen, al menos por un factor antropogénico, ¿cierto? De la liberación de distintos tipos de gases que conservan o capturan radiación solar y que no la liberan y que se almacenan generalmente en el sistema terrestre en términos de calor. El ejemplo muchas veces de nuestro metabolismo también generalmente es bien acertado.
Nosotros vemos la temperatura, pero esa temperatura, esa variable de respuesta, ¿cierto? Es mucho más compleja de lo que nosotros creemos. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Cómo vamos con la hora? Creo que vamos relativamente bien, ¿o no? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Antes de seguir por ahí. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Sensible al clima del método de medición? No me dejes de quedar concepto. O sea, cuando nosotros hablamos de sensibilidad climática, mira un poquito más para atrás, aquí está. No, no, la sensibilidad. Aquí simplemente yo estaba mostrando directamente que esta era la variable de respuesta, la que tiene la variable de respuesta. Pero la sensibilidad climática tiene efectivamente que ver, bueno, si este juego climático de conservación de energía mediante stock, ¿cierto? Y los distintos cambios en la entrada de energía y la disminución de la salida energética o de la radiación infrarroja, lo que provoca directamente, ¿cierto? Es que gran parte del stock, ¿cierto? Mantenga calor por más tiempo o por tiempos más prolongados y esa mantención de calor, ¿cierto? Se ve reflejado en cambios en la temperatura promedio. Entonces, ¿a qué nos referimos muchas veces con sensibilidad climática? Vale, una unidad extra de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Emitidos por nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto final que tiene en la temperatura promedio? Entonces, podemos intentar analizar la sensibilidad. Si nosotros incrementamos el nivel de rebote, por ejemplo, de la radiación solar, ¿cuál es el efecto que esto tiene dentro de la temperatura promedio? ¿Ok? Entonces, la sensibilidad climática obviamente va a conectar generalmente el efecto radiativo, va a conectar generalmente la respuesta térmica y los distintos procesos atmosféricos y oceánicos que se van combinando para la captura, ¿cierto? Directamente de la radiación y la mantención del calor. Y lo que nosotros finalmente observamos como una variable de respuesta que es la temperatura. Pero detrás de la temperatura, detrás del cambio de la temperatura, ¿cierto? Hay efectos que son mucho más complejos. Nosotros simplemente los vemos reducidos a una temperatura mínima y una temperatura máxima, pero que son mucho más complejos. ¿Vale? Voy a pasar directamente acá, en honor al tiempo, para que podamos dejar al menos unos 10 minutitos o 12 minutitos, y que tiene que ver directamente con los puntos de inflexión. Y es que si nosotros mantenemos el mismo ejemplo de biología humana, o sea, nosotros intentamos conservar energía, ¿cierto? Que vamos a liberar en algún momento. La energía ingresa directamente por un flujo de entrada, ya sea mediante el agua, mediante nuestra alimentación, mediante el oxígeno. Eh, Nosotros en algún momento, ¿cierto? Vamos a quemar esa energía, suponiendo que tenemos alguna actividad física, suponemos que vamos a hacer algún tipo de deporte, y nuestro sistema obviamente va a quedar en un cierto grado de déficit, probablemente energético. Y es que si ese sistema no retoma su metabolismo natural, no reintegra un flujo de entrada que le permita recomponer gran parte de ese metabolismo, ¿cierto? Nos vamos a ir acercando cada vez más a un punto crítico, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, estamos muchas veces muy cansados, ya sea a nivel cognitivo o a nivel físico, ¿cierto? Nos vamos acercando a un punto crítico donde nuestro cuerpo naturalmente requiere un descanso. Entonces, lo mismo ocurre generalmente con nuestro sistema climático. Cada vez que nuestro sistema climático acumula, y gran parte de esa acumulación no se libera, nos vamos acercando a un punto crítico de no retorno. Entonces, en algún momento, si nosotros seguimos acumulando gases de efecto invernadero, ¿cierto? La capa que está de alguna otra manera sosteniendo ese efecto invernadero, en algún momento va a reventar. ¿Qué es lo que ocurre generalmente con lo que nosotros tenemos con el daño en el ozono o la depresión directamente del ozono? Que es el debilitamiento de la capa de ozono producto de que hay una masa, ¿cierto?, de gases que conservan calor, ¿cierto?, y lo están empujando. Entonces, ese punto crítico, hasta qué punto más o menos, hasta qué punto resiste, ¿cierto? ¿Hasta qué punto resiste? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros resistimos muchas veces sin el almuerzo?
hasta qué punto nosotros resistimos, hasta qué punto nuestra concentración, ¿cierto? Resiste cuando nosotros estamos en una clase. Entonces, esos tipping points, esos puntos de inflexión, son importantes tenerlos en cuenta porque una vez que se cruzan, ¿cierto? Generan daños que pueden ser irreversibles. Entonces, en más de alguno de nosotros estoy seguro, o conoce algún familiar que ha sido diagnosticado con alguna enfermedad crónica, con algún daño crónico y que dentro de la medicina, o por lo menos más tradicional, estar diagnosticado por un daño crónico significa o implica de que es muy poco probable de que, de que tu organismo pueda retomar el funcionamiento normal previo al daño. Entonces, ya quedó efectivamente deteriorado, ¿cierto? Puede ser a lo mejor alguna extremidad de nosotros, algún órgano, y que va a requerir ciertos cuidados y cierta atención particular. Entonces, con nuestros ecosistemas y con nuestros distintos subsistemas climáticos ocurre más o menos lo mismo. Entonces, estos ejemplos también son muy interesantes cuando observamos humedales, ¿cierto? Los humedales son ecosistemas biológicos que conservan no solamente propiedades de conservación biológica de distintos tipos de flora y de fauna, sino que incluso hay estudios que demuestran que los humedales son un muy buen mediador frente a tormentas eléctricas. Si ustedes, por ejemplo, miran distintos tipos de humedales como los manglares, también estos participan, o pues, también estos son esenciales muchas veces para prevenir inundaciones. Bueno, los humedales urbanos, humedales naturales también lo son, ¿cierto? Me encanta hablar de humedales directamente gracias a a nuestros sistemas de gobernanza actual, pero un humedal efectivamente, a medida que gran parte de la urbanización se acerque mucho más al humedal, se acerque mucho más al humedal, se acerque mucho más al humedal y empiece a utilizar más partes de este humedal, efectivamente, gran parte, o por lo menos las propiedades ecológicas que puede tener esta humedad, ya sea en conservación de flora, de conservación de fauna, de regulación con respecto a algunos desastres naturales, esto se va a ir disminuido y va a llegar a cruzar un punto crítico, un tipping point, un punto de inflexión. Entonces, esta lógica es súper equivalente cuando nosotros vamos comprendiendo qué es lo que ocurre con los efectos del cambio climático y la conservación de la energía y cómo nosotros, ¿cierto? El factor más antropogénico, en la misma producción de gases de efecto invernadero, incrementamos la captura de la radiación solar y por ende, ¿cierto? El efecto calorífico. ¿Ok? Vale, aquí ya voy más rápido, yo ya voy más terminando en esta sección. ¿Qué es lo que nosotros podemos considerar más o menos como efecto empírico? Es que cuando nosotros hacemos la misma ruta que hicimos desde un comienzo, separar el efecto de cambio climático propio de la dinámica interna de nuestros ecosistemas y el efecto del cambio climático que proviene directamente del factor humano, del factor antropogénico, es que ya se ha logrado demostrar que gran parte de nuestras actividades humanas, intensivas tanto en la extracción de materiales como en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Capturan mayor cantidad de radiación solar, acoplan ese efecto radiativo, ¿cierto? Engrosan esta capa que yo les mencionaba anteriormente, disminuye el efecto rebote de la radiación natural y al mismo tiempo provoca que gran parte de las temperaturas, que gran parte de las precipitaciones, que gran parte de la humedad tenga cambios estadísticamente significativos en el tiempo. Entonces ya podemos identificar el rol del hombre, ¿cierto? El rol del ser humano dentro del cambio en los patrones climáticos de mediano y largo plazo. ¿Ok? Y no lo digo yo, no me crean a mí, créanme directamente al panel intergubernamental de cambio climático, donde si ustedes, por ejemplo, googlean directamente en el IPCC, van a encontrar los reportes que agrupan más de 35.000, entre 35 a 50.000 estudios, ¿cierto? Desde aproximadamente, qué sé yo, esto puede ser desde 1900 y fracción en adelante, que muestran cómo nuestras actividades humanas, nuestras actividades económicas, ¿cierto? Han incrementado el uso de energía, han incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero,
han incrementado la extracción de materiales, de materia prima, lo que, si volvemos a esa imagen donde estaba todo el ecosistema junto, nos vamos a dar cuenta de que quitar una pieza de una parte, ¿cierto? Desestabiliza la estructura de otro de los ecosistemas. Entonces ya hay evidencia inequívoca sobre el rol del ser humano dentro de la variabilidad y los cambios en los patrones en el efecto del cambio climático. Entonces, ya desde al menos desde el inicio de esta clase podemos hacer una distinción mucho más clara y mucho más causal sobre cuál es nuestro rol en este cambio estructural sobre el patrón climático. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos también al mismo tiempo algunos cambios en la temperatura promedio, ustedes pueden googlear directamente cómo ha cambiado, ¿cierto?, la evolución histórica en la temperatura y más o menos, ¿cierto?, en todo un periodo de revolución industrial. O sea, si nosotros empezamos a conectar en qué momento gran parte de nuestro sistema terrestre o la influencia humana tiene una incidencia o una atribución mayor sobre el cambio, ¿cierto?, estacional del patrón climático, nos vamos a encontrar rápidamente que hay una relación directa entre la revolución industrial, ¿cierto?, la quema del combustible fósil para procesos productivos y el incremento de la temperatura promedio. ¿Ok? Entonces, si bien es importante cuidar la causalidad en cualquiera de estas relaciones, aquí ya hay decisiones, o por lo menos ya hay antecedentes inequívocos sobre la influencia dentro del ser humano y el incremento de la temperatura. Entonces, actualmente las metas globales están por ahí por el 1,5, pero debemos ser bien honestos y tenemos que también aceptar que probablemente ya no cumplimos mucho con la meta de un incremento de 1,5 en temperatura promedio. Probablemente estemos al borde de unos 2 a 2,2 si es que no tomamos acciones dentro de la evolución. Vale, finalmente, entonces, como ya tenemos una idea mucho más acabada, ¿cierto? De cómo nosotros interpretamos el cambio climático, de cómo nosotros articulamos los elementos causales para comprender tanto la atribución de la dinámica interna como la distribución, como la atribución antropogénica, es importante ahora identificar, bueno, de esa atribución que es antropogénica, es donde probablemente podamos provocar cambios, ¿cierto? Muchos más significativos de los que podamos inducir directamente desde la dinámica interna del sistema planetario. Porque nosotros tenemos muy poca incidencia, ¿cierto?, en el sistema macro en su conjunto, pero sí tenemos una incidencia importante a nivel micro, a nivel articulado. Entonces, este gráfico me gusta. En gran parte de las clases de economía ecológica o de economía ambiental, generalmente lo muestro. Y es porque tiene mucha más información también de la que de la que se puede más o menos observar a simple vista, donde tenemos gran parte de nuestro sistema terrestre, ¿cierto? Probablemente en un mundo donde nosotros no éramos tantos, que se alimenta, ¿cierto? El flujo de entrada, energía solar, que se directa directamente, ¿cierto?, de energía solar y dentro de cada uno de estos globos terráqueos tenemos, en un mundo donde pero antes no éramos muchos, teníamos un sistema económico, ¿cierto? Que para poder funcionar necesitaba de energía y necesitaba de materiales o de recursos. Una buena parte de esa energía, ¿cierto? Sale y una buena parte de esos recursos también sale generalmente como productos terminados o como al mismo tiempo una fracción, ¿cierto? Como residuo directamente, para quienes muchas veces estudian el componente bajo el paraguas de la economía circular. Pero cuando nosotros ya nos damos cuenta que efectivamente somos cada vez más, ¿cierto? Ya no tenemos un sistema económico tan pequeño y tenemos este sistema económico, ¿cierto?, que es mucho más grande, no solamente cambia el tamaño de nuestra economía, sino también cambia el flujo de entrada de la energía, que es mucho más amplio, y también cambia el nivel de recursos, que también es mucho más grande. Entonces, un sistema económico que crece desproporcionadamente también, ¿cierto?, demanda una mayor cantidad de energía y una mayor cantidad de recursos para o dentro de sus mismos procesos productivos. El problema de esto es que nosotros seguimos enmarcados en un sistema terrestre que es global, o sea, que es finito. Ese sistema terrestre no ha cambiado, nosotros no tenemos un planeta equivalente, no tenemos gran parte de esas utopías o gran parte de ese tipo
de pensamiento de que vamos a poder llegar a Marte en un tiempo récord, que tiene condiciones que son totalmente o radicalmente diferentes a las condiciones que presenta el único planeta, ¿cierto? Hasta la fecha que se demuestra vida humana, que es el nuestro. Entonces, una buena parte de este planeta no cambia, la masa no cambia, ¿cierto? Es un sistema que generalmente es cerrado con respecto al intercambio de materiales, no es cerrado con respecto al intercambio de energía. Entonces, cada vez nos vamos comiendo más partes de esta torta. Y como nosotros entendimos aquí, cada vez que nosotros nos comamos una parte mayor de esta torta, nos vamos acercando al tipping point, nos vamos acercando a esos puntos de inflexión. ¿Qué eran esos puntos de inflexión? Esos elementos críticos, esos puntos críticos, umbrales críticos, que una vez que nosotros los traspasemos más allá, ¿cierto? Estamos en total incertidumbre. No tenemos absolutamente idea qué es lo que ocurre, ¿cierto? Si es que vamos atravesando esos puntos críticos. Por ejemplo, no tenemos muy poca idea de cómo es vivir en un mundo con 4 grados, por ejemplo, de temperatura promedio mínima y máxima. Algunas zonas del planeta van a estar en a lo mejor, qué sé yo soy, en este momento estoy en el sur de Chile, entonces una temperatura promedio de 4 grados más, veranos con 35 grados, 36 grados, inviernos, qué sé yo, como con 12, 15 grados, pero no es la misma temperatura, ¿cierto? Que tienen, por ejemplo, algunas zonas, qué sé yo, en Europa o en África. Conocemos muy poco sobre cómo cambiaría, cómo atravesaríamos, ¿cierto? Ese punto de inflexión, que es lo que pasaría con los sistemas vivientes en la Tierra una vez que nosotros atravesamos, ¿cierto? Atravesemos estos puntos de inflexión. Entonces, poder tener una comprensión de nuestro sistema económico que demanda energía y materiales para poder funcionar y que a medida que crece incrementa la cantidad de energía y materiales que necesita para poder seguir funcionando es esencial, ¿cierto? Para nosotros tener una mayor comprensión de cómo poder disminuir el impacto antropogénico del cambio climático. ¿Ok? Algunas oraciones para terminar, algunas frases para terminar. El clima, ¿cierto? No es directamente un contexto externo, es una condición biofísica de producción, de consumo, de reproducción social. Se expresa muchas veces como una acumulación histórica. Estos efectos que nosotros vimos en términos radiativos no solamente son emisiones anuales, ¿cierto? Este forzamiento radiativo, esta acumulación, conecta muchas veces el metabolismo fósil, la atmósfera, este desequilibrio, desbalance energético. Las retroalimentaciones y tipping point introducen no linealidades y una incertidumbre, lo mismo que mencionábamos recién. Tenemos muy poco conocimiento sobre cómo es vivir en un mundo con temperaturas más altas, sin lluvia, ¿cierto? Con procesos de humedad que no permiten que florezca la vida. Los impactos climáticos operan mediante agua, energía, salud, alimento. Y como nosotros observamos, o por lo menos como nosotros pretendemos observar, es una economía, ¿cierto?, que es un subsistema abierto dentro de un ecosistema mucho más amplio, que es este sistema terrestre o este sistema de soporte vital. Esas son algunas de las frases. Espero que no haber sonado. Tratamos de condensar también una buena cantidad de información. ¿Cuál es mi consejo acá? Que poder guiarse directamente por la contribución científica y no solamente la contribución científica, sino también gran parte del conocimiento que se genera en los territorios, gran parte del conocimiento que acumulan las comunidades. O sea, el mismo pensamiento sistémico sobre acumulación también está presente en las distintas comunidades y en distintos tipos de prácticas que muestran cómo distintos cambios culturales, distintos cambios muchas veces prácticos en sí, se van adaptando o van mitigando efectos de cambio climático en sus propios territorios. Entonces, nosotros ya tenemos una idea de cómo separamos el efecto antropogénico y cómo el efecto antropogénico, ¿cierto?, incrementa esta emisión de gases de efecto invernadero y tiene un impacto directamente en los ecosistemas. Entonces, durante la próxima clase ya vamos a ver elementos mucho más materiales sobre la responsabilidad humana en los cambios en los ecosistemas y cómo eso genera una demanda o una sobredemanda de materiales, ¿cierto? Una sobreproducción e impactos directamente
en la temperatura, en los efectos de precipitación y por qué la economía ecológica creo que es el lente más adecuado para poder abordarlo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? Creo que tenemos algunos minutitos para poder responder. Yo hablé un montón, pido disculpas. Muchas gracias, Mauricio. Tremenda clase. Quizás mientras las personas ahí digieren un poco y piensan algunas preguntas, eh, encontré bien increíble el trabajo que haces porque el pensamiento sistémico, en efecto, creo que uno de los desafíos que plantea, ¿cierto? Es como poder transmitirlo, ¿verdad? Es un poco complejo, no es tan difícil de explicar y creo que desde ahí hiciste un tremendo trabajo. Creo que es súper relevante también porque tú mismo nos fuiste dando ejemplos que no tienen necesariamente que ver con el sistema planetario, sino con cómo funcionan nuestros sistemas cuerpos, ¿cierto? Nuestros cuerpos respecto a la alimentación, a la comida y los flujos energéticos desde ahí. Entonces me parece muy relevante lo que nos cuentas porque justamente es un lenguaje que nos permite conversar con otras disciplinas en una carrera, ¿cierto? En un intento quizás transdisciplinar para abarcar el problema complejo, ¿verdad? Que es el cambio climático. Así que desde ahí muchas gracias por inducir esa complejidad necesaria para abordar este problema. Y te dejo una pregunta que está en el chat que dice si tipping point, bueno, Patricio Mejías pregunta si tipping point es lo mismo que punto crítico o punto de inflexión y si llegar a eso, es decir, al tipping point, es también un punto de no retorno ecológicamente hablando. Aquí la estoy leyendo, súper. Gracias, Tamara. O sea, efectivamente, tipping point es lo mismo que punto crítico o punto de inflexión. Es gran parte de la traducción más o menos literal. Y que tiene que ver un poco con el umbral mínimo. Muchas veces uno hace una pequeña distinción entre el umbral mínimo y el umbral máximo. El umbral mínimo se refiere generalmente al tipping point, umbral máximo generalmente a la capacidad de carga. ¿Cuánto es lo máximo que puede soportar un sistema? ¿Cierto? Ya sea cuánto es lo máximo que soporta nuestro estómago de alimentación, cuánto es lo máximo que soporta nuestra concentración en una clase, cuánto es lo máximo que soporta, ¿cierto? Un predio ganadero para poder asegurar bienestar animal, es la capacidad de carga, ¿cierto? Mientras que el tipping point lo que a nosotros nos muestra es directamente el nivel mínimo que necesita para que ese ecosistema o para que ese sistema en general funcione. Entonces, por eso cuando hablábamos de los tipping point, el humedal es un buen ejemplo, pensando en que a medida que avanza la urbanización, ¿cierto? Va muchas veces quitando terreno a estos humedales. ¿Y cuál es el punto mínimo? La pregunta, ¿cuándo es el punto mínimo que permite que el humedal siga proporcionando distintos servicios ecosistémicos? Nosotros al mismo tiempo, estos puntos de inflexión, o sea, nosotros lo podemos ir observando directamente en la atmósfera y con la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, cuánto es, nosotros probablemente nos estemos acercando cada vez más a un punto de inflexión con respecto a la cantidad de gases de emisiones. Y eso es totalmente desconocido para nosotros porque lo que observamos son variables de salida que emergen de procesos y de interrelaciones dinámicas entre nuestros sistemas climáticos, pero no tenemos una seguridad, no tenemos certeza de cuánto cierto es lo que nosotros pudiésemos vivir si es que traspasamos esos puntos de inflexión. O sea, vivir de una manera ecológicamente o biológicamente sana. Entonces, es totalmente incertidumbre y por eso es sumamente importante cuidar esos puntos mínimos y esos puntos máximos. Pasa en todo orden y el pensamiento sistémico es al menos para mí, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, si es que alguien puede leer Pensamiento Sistémico de Donella Meadows, que fue una de las autoras del informe de los límites al crecimiento. Es un libro introductorio que es verdaderamente una herramienta muy útil para conversar con muchas disciplinas. Creo que en la carrera del cambio climático y en el estudio del cambio climático, de la sustentabilidad en general, es lo más intertransdisciplinario que tenemos. Es un lenguaje muy fácil de comprender, muy fácil
de poder materializar. Entonces, vale la pena profundizarlo. ¿Qué más dice por acá? A YouTube la página web, y he revisado YouTube, pero solo aparece la charla magistral. Aquí lo que dijo es Donela Meadons. Meadons. Donela Meadons. Meadons. Ya, creo que me puede faltar una N por ahí. Donela Meadons. De todas formas, este mismo PPT también no tengo problemas en pasarlo para que Tamara lo pueda proveer. Y ahí aparecen algunas de las referencias que se están utilizando. Pensamiento sistémico de Donella Meadows, quizás quizás en estos días a lo mejor hay algún descuento con respecto a los libros, pero es muy útil. Súper, no agradecidos también por mantenerse conectados. Mara, ¿puede ser? Sí, por ejemplo, que también se puede usar los desechos, bueno, o el calor residual de las plantas y el CO2 también para como producir o utilizarlo en otras cuestiones de producción con la economía circular, ¿no? Y entonces así se podría como disminuir el efecto negativo. Y entonces, por ejemplo, eso se podría regular para que se haga más en toda la industria, porque siento que no se utiliza mucho, ¿no? Como que tal vez es necesario que se hagan más acuerdos y que se haga más seriamente esas acciones, ¿no? Que se tengan que legalizar, ¿no? O sea, para producir. Em, Gracias, Mara. Gracias. Mira, generalmente en esto hay que tomar en consideración dos cosas. Primero, ese efecto radiativo que mencionábamos, que nosotros ya no partimos de cero, o sea, ya partimos más o menos eh, ya partimos como, entre comillas, con un efecto negativo encima, por de alguna otra manera. ¿Sí? Ya hay un efecto acumulativo entre lo que ya está. Entonces, mi primera preocupación es intentar, ¿cierto?, barajar las herramientas que nosotros tengamos como sociedad para poder quitar el efecto acumulativo lo más rápido posible. Luego es que inherentemente nuestros procesos productivos, y probablemente en la próxima clase lo veamos de manera un poco más detallada, ¿cierto? Generan emisiones. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en algún proceso productivo, que pueda disminuir el nivel de emisiones o que pueda disminuir, por ejemplo, la cantidad de materiales que se utilizan, es súper importante tener en mente el efecto rebote de esto, que generalmente se conocen como paradojas de Jevons. Eh, Porque si yo voy a utilizar más material y más energía para reciclar, ¿cierto? Lo que voy a hacer en un efecto neto es que finalmente el efecto acumulativo crezca. Porque yo voy a estar utilizando mayor cantidad de energía y mayor cantidad de materiales, ¿cierto? Para poder tratar de resolver un problema mediante el reciclaje. Entonces, o bien, ¿cierto? Un efecto de desplazamiento, que lo que yo estoy resolviendo en una parte, ¿cierto? Se desplace hacia otro lugar. Entonces, en el agregado, finalmente quedé prácticamente igual. Entonces, esos efectos de ingeniería son importantes estudiarlos porque en estos mismos ejemplos de data center, por ejemplo, o sea, dije ejemplo tres veces, perdóname, eh, que tratan de tener una economía digital, pero se requiere una cantidad importante de recursos hídricos, ¿cierto?, para poder enfriar el sistema. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de un efecto rebote. Entonces, es importante que todos los procesos productivos tengan en consideración esos efectos, pero yo apuntaría al menos en primer orden, ¿sí?, intentar quitar o desacoplar el efecto acumulativo. Claro, o sea, podemos intentar
proveer o tratar de pensar o diseñar distintos tipos de herramientas y distintos tipos de herramientas de economía circular, de práctica, pero es súper importante considerar también el efecto secundario de esto. Gabriela, Karina. Gabriela parece que estaba antes, ¿o no? Gabriela Molina. Sí, no, quería agradecer cómo se fue introduciendo estos términos, sobre todo partiendo de las descripciones, como con algo tan simple de explicar el clima. Es que yo soy bióloga marina y ahora está como este término que se usa actualmente del super niño que viene. Entonces, Ujú. partir explicando un poco del efecto invernadero como un efecto que ya como que existe y el problema no es que exista, sino que y si la intensificación de este es el problema, como que me dio mucho una idea de cómo explicar también la cosa del niño, como sobre todo esto del super niño, porque la gente entra en pánico de por qué existe el niño y es un efecto natural, como, pero la No. intensificación de ciertas causas intensifica este efecto. Muchas gracias. No, no, gracias a ti, porque yo soy economista y la parte más climática probablemente sea la parte más débil, pero es importante comenzar desde ese punto. Así que no, gracias a ti, Gabriela. Karina, Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la clase. Está súper interesante. Hay que ir introduciendo muchos términos. En este momento hay mucha información, así que siempre es importante que podamos ir, ir sumando. Bueno, en el sentido de una de las medidas que yo considero que está a la mano como para un poco revertir el tema del metano, es algo que tenemos en Chile por lo menos como el tema de los residuos. O sea, en este momento tenemos uno de los vertederos con mayor generación de metano y es solamente por un mal tratamiento de los residuos. El hecho de que se mezclen entre todos, que no se puedan separar, mm, aumenta el nivel de los gases de efecto invernadero en este caso y que aumenta el proceso del cambio climático. Y es algo que tenemos en todo Chile, o sea, tenemos legislación que evita tener vertederos clandestinos. Sin embargo, resulta que las mismas municipalidades en algunos lugares, en algunas regiones, en muchas de hecho, no tienen rellenos sanitarios regularizados. mm, Es súper mm, complejo esto. Por otra parte, hay una privatización importante de los rellenos sanitarios o de los vertederos, porque en realidad no son rellenos sanitarios, porque no tienen una conformación de relleno sanitario muchos de ellos. Y la privatización también hace de que en realidad se piense en el recurso que va a generar como empresa, que es lógico, pero no le da solución a todos los residuos que están en el territorio. Entonces, al final, se sigue un ciclo vicioso del tema de los residuos, mm, que es algo súper fácil de solucionar, solamente se requiere de voluntad para poder hacerlo, porque las municipalidades o las instituciones, organizaciones también pueden trabajar en procesos de desarrollar de mejor manera sus vertederos, pero sin embargo no hay una fiscalización o no hay una exigencia, a pesar de que existe la ley, para que eso se cumpla. Entonces, uno de los principales, el tema de los residuos es un tema en todo Chile. Y lo otro, con respecto a, quería consultarte tu opinión. Bueno, tú decías que en realidad veías el tema de la economía, que no tanto el medio ambiente, pero por ejemplo en la zona norte se toma en mm, cuenta como que es desierto y como que por ello no hay biodiversidad, no hay naturaleza, porque hay una visión sesgada o sea, ciega de que en realidad sí existe biodiversidad y que es mucho más frágil mm, el ecosistema. Entonces, ¿qué pasa? Que en este instante se está sembrando de paneles solares. Eso es la verdad. Todos los proyectos de paneles mm, solares, el mm. desierto se está convirtiendo en un campo de paneles solares. Entonces, no sé, desde esta mirada o desde el conocimiento que tú tengas, como, ¿qué opinión tienes respecto a ese caso en particular? Gracias, Karina. Em, bueno, no quisiera extenderme mucho en honor al tiempo. A lo mejor Tamara me va a tirar las orejas, pero
La primera parte es sobre vertedero y que efectivamente es algo que podemos solucionar súper rápido. O sea, gran parte de nosotros alineando ciertos incentivos para que podamos, para que nosotros podamos tener una cultura de separación de distintos tipos de residuos y moldear los sistemas que nos permitan hacer uso de esos residuos. Requiere voluntades de las personas que debiesen estar en estos cursos y no están. O sea, generalmente yo estoy seguro que la mayoría de los que están en estos cursos probablemente tengan una responsabilidad con su entorno, generalmente mucho más acabada de las que las personas que sí debiesen estar matriculadas. Y en especial aquellos que son tomadores de decisión. Porque muchas veces este tipo de decisiones pasa por un análisis costo-beneficio. Y efectivamente, gran parte de ese costo-beneficio hoy puede tener, con distintos tipos de metodología, cuando nosotros hacemos, qué sé yo, valoraciones económicas de algunos servicios del ecosistema. O sea, cuáles son los beneficios del ecosistema de disminuir los gases de efecto invernadero de un vertedero. ¿Por qué si nosotros, qué sé yo, tenemos un tratamiento mucho mejor de bienestar animal con respecto a nuestras vaquitas, por ejemplo, disminuye radicalmente la emisión de metano? Entonces, ese tipo de decisiones muchas veces requiere que en quienes toman decisiones y quienes toman política pública, ¿cierto?, integren gran parte de estos análisis, que integren gran parte de este tipo de valoraciones que hoy en día ha tomado más fuerza. De hecho, hasta el gobierno anterior había una política fuerte sobre valoración económica de servicios de ecosistema. No sé muy bien más o menos qué va a ocurrir, todo está medio en ascuas, ahora al menos en términos de decisión, entonces eso cuesta. Pero creo que alineando ciertos incentivos podemos encontrar una solución mucho más rápida al tema del vertedero que, no sé, por ejemplo, yo soy de la región del Biobío, pero estoy ahora en la región de los lagos. En Chiloé, por ejemplo, dada la saturación de ciertos vertederos, están llevando la basura a Los Ángeles, en la región del Biobío. Entonces, en materiales y energía no cuadra en ninguna ecuación. Con respecto al norte, efectivamente es un ecosistema que es maravilloso, que es un ecosistema que también presenta una biodiversidad importante, que son diferentes porque hay condiciones geográficas y gran parte de las condiciones geográficas proporcionan biodiversidad diferente. El norte también posee una capacidad importante de poder capturar y de poder convertirse en un proveedor de energía limpia mediante estos tipos de paneles solares. El problema es la planificación territorial. O sea, ¿dónde vamos a colocar ese tipo de paneles? ¿Cuál es el impacto que puede tener la instalación de estos tipos de paneles con ciertos niveles de biodiversidad? Es súper importante el mapeo, es súper importante el catastro, porque si yo voy a definir una zona con la cual yo voy a instaurar distintos tipos de paneles y sé que en esa zona hay ciertos procesos ecosistémicos y hay un cierto nivel de biodiversidad, ¿cuál es la manera más adecuada de poder instalarlo para disminuir en el menor grado posible algún impacto en el ecosistema? Y ese tipo de análisis requiere de aquellos que están colocando los paneles solares, como también de la gente que conoce muchas veces el medio local. Entonces, ese tipo de puentes que para nosotros es relativamente obvio, para quienes toman las decisiones pareciera ser que no lo es tanto. Entonces, Eh, ¿cómo ciertos mecanismos a nosotros nos permitirían poner generalmente sobre la portada que este ecosistema se puede intervenir solo de esta manera, porque haciéndolo solo de esta manera protegemos la biodiversidad? Es súper importante. Entonces, esa es más o menos mi opinión. Creo que efectivamente el norte tiene un potencial que nosotros para avanzar en una transición energética se requiere, pero teniendo en cuenta directamente estas paradojas de rebote. eh, Eh, sí, todos este tipo de políticas. Sí, dime. no, con respecto a eso quería decir, porque justamente en algún tiempo atrás fue una charla por el tema de los paneles solares y la verdad es que desde las instituciones públicas no hay profesionales idóneos que puedan llevar a cabo, entonces es súper difícil lo que comentas porque los profesionales, o por lo menos lo que dictaron la charla, no era ningún profesional de medio ambiente, no había ninguno más que el de la Seremi y la verdad es que era desde el Ministerio del Serviu
que era, entonces era compleja la situación porque uno ve las presentaciones y son no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero en realidad no tienen cero conocimiento y al paso que van, o sea, no conocen ni un 1% de lo que debieran saber y el avance que tienen es mínimo. Entonces, lo que tú dices, es súper complicado porque ya en esa charla se notó demasiada ignorancia en el tema y esos son las personas que están implementando en el territorio. Entonces, que están implementando como los proyectos en el territorio. Entonces, es complejo el escenario cuando las instituciones públicas no tienen los profesionales que tendrían que tener de forma multi como que sea transversal, que tenga profesionales de distintas áreas y que trabajen en conjunto para poder ejecutar un proyecto con todo lo que corresponde. Eso lamentablemente no pasa, no se nota al contrario, se nota demasiada ignorancia. Mira, vamos a profundizar en algunos puntos. Espero que en la clase número 3 sobre algunas herramientas de política y algunos mecanismos y herramientas que a lo mejor podemos impulsar desde territorios o desde comunidades. eh, y al mismo tiempo algunas herramientas más prácticas y más técnicas para que gran parte de los tomadores de decisión puedan directamente observar cuáles son algunos de los impactos de estas decisiones. Bueno, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Karina y a todos y todas ahí quienes estuvieron comentando, participando y bueno, también viendo la clase. Muchas gracias, me cuelgo también de los comentarios de agradecimiento a Mauricio. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Estoy segura que todos quedamos muy ansiosos y ansiosas para la siguiente clase, que si no me equivoco es El el jueves, miércoles. el El jueves, jueves, sí, perdón. sí, El el jueves, toda jueves. la razón. El jueves a esta misma hora, así que nos vemos. Nos vemos Súper, el jueves y muchas gracias, Mauricio. En este mismo agradecido, enlace. gusto. Espero verlos a todos. Chao, chao. Chao, Chao, que chao. estén bien. Gracias.